a todos, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por acompañarnos cada noche aquí en Publimetro, Nueva Mujer y todas las redes sociales. Soy Pilar Presa. Me da mucho gusto recibir a Verónica Gutiérrez, quien es directora y fundadora de Parenting Global. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Pilar, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos con estos temas pues tan interesantes, sobre todo ahora con pandemia, que los cuidados se han vuelto pues un tema de conversación en muchas mesas a nivel internacional y cómo han recaído en las mujeres. Sigue habiendo esta brecha de género. Y pues primeramente me gustaría preguntarte qué fue lo que te inspira a fundar Parenting Global para poder pues empezar a analizar esto y empezar a dar herramientas que sirvan a las mujeres a aprovechar al máximo los tiempos que cada vez pareciera se reducen un poco más. Así es, mira, hubo varias razones por las cuales decidimos fundar Parenting Global y justamente me di ese paso para hacerlo, y uno es que he vivido en carne propia todo este proceso, ¿no? Llevo aproximadamente 20 años trabajando, inicié trabajando en toda la parte de marketing y estuve en corporativos, en puestos directivos, y la verdad es que era algo muy gratificante para mí. El tema y donde empezó a cambiar toda mi vida fue cuando me vuelvo mamá. Entonces, ¿por qué? Porque sí me gustaba mucho trabajar, me gusta mucho toda la parte de meritocracia, ¿sí, no? Meritocracia, se me fue el nombre ahorita, y justamente me gustaba seguir avanzando en mi carrera. El tema es que cuando llego y soy mamá, de repente tienes que empezar a pensar en tu hija, en mi caso, y la verdad es que es un poquito complicado el empezar a balancear todo esto, porque quieres seguir al mismo ritmo y de repente te das cuenta que no necesariamente es así. Y muchas veces lo que hacemos las mamás sin darnos cuenta es empezar a ponernos a nosotras y nuestro bienestar en segundo lugar, porque le damos prioridad a nuestra hija o a nuestro hijo, le damos prioridad al trabajo, cada quien va a decidir a qué le da la prioridad, al trabajo o al hijo, pero el bienestar de uno mismo se queda a un lado. Dejas de ir al gimnasio, dejas de tener tiempo para ti, dejas de dormir. Yo llegué a dormir 4 o 5 horas al día para seguir con el mismo ritmo con el que estaba, más ser mamá. Entonces me doy cuenta que no soy la única mamá que está pasando por esto, y que además también mi hija sigue creciendo y necesito herramientas para ser una mejor mamá. Como que siento que necesitaba capacitarme y ayudarme y todo, y decía, no me da tiempo de leer todos los libros que existen de parenting, no le puedo decir a mi hija de 2 años, detente, no crezcas, déjame ver qué tengo que hacer en los terribles 2, ¿sabes? Entonces justamente por eso, y hablando también con especialistas, nos cuentan que este fenómeno de que los papás y las mamás están empezando a levantar la mano, sobre todo los que trabajamos, de necesito ayuda, dime cómo balanceo mi vida y mi trabajo, y sobre todo dime cómo puedo acercarme a mi hijo en el poco tiempo que estoy con él o con ella. Entonces fue justamente por eso que creamos Parenting Global, para además acercar la información de forma fácil y además confiable de los mejores especialistas en el mundo. Entonces básicamente lo que hacemos es identificar dónde están aquellas personas que son los líderes de opinión en su tema, porque le han dedicado 20, 30 años al tema, y justamente los vamos trayendo a México, a los diferentes países, para que de viva voz y directamente de ellos conozcamos la información. El tema también es que independientemente de que estén ahí las opciones, creo, de los especialistas y por todos lados nos estén bombardeando sobre pues esta forma de ser madres, ¿no? Me enfoco en las madres porque este es un programa para mujeres, pero realmente nosotras como mujeres estamos conscientes de que de repente sí seguimos como de forma todavía automática ciertos roles o ciertas cosas que deben de ser porque soy mujer, ¿no? Y hablaba al inicio de los temas de los cuidados, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar? Incluso ni siquiera a los hijos, ¿sabes? De quién tiene que cuidar a la suegra, quién tiene que cuidar quién tiene que cuidar al esposo, ¿no? Entonces, creo que eso es como bien importante trabajar a nivel cultural para que, y no se trata de volverse egoísta de ninguna manera, sino se trata de entender que pues hay ciertas obligaciones, o por no llamarle obligaciones, responsabilidades que debemos de hacer. No tienen que ver nada con tu género.
Así es, y sabes que justamente como lo decías Pilar, al final del día mucho de esto es en automático y son sesgos inconscientes. La verdad es que ni siquiera sabemos que los tenemos o que estamos viviendo y dando el ejemplo de algo que no queremos. Un ejemplo muy sencillo, en el momento en que nos embarazamos y sabemos si es niño o niña, nuestra cabeza automáticamente empieza a pensar en colores y qué le vas a comprar y qué no le vas a comprar, cómo vas a decorar el cuarto, etcétera. Entonces, aunque no queramos, nos estamos yendo hacia ese lado y la clave realmente es a lo mejor hacer una pausa y decir, a ver, hacer una introspección y decir qué sesgos puedo haber tenido que heredé de mamá o papá o de mi familia y demás, y después empezar a ver cuáles si quieres seguir perpetuando en tu casa y cuáles no. Al final del día, tú con el ejemplo puedes enseñarle a tu hijo, a tu hija, cómo empezar a hacer esta diferenciación. Y justo lo que decías al final del día es, las mujeres estamos tratando de balancear y tener todo esto bajo control, y la verdad es que eso está acarreando mucho estrés para las mujeres en específico. Y por ejemplo, hay un dato que decía que aproximadamente el 70% de las mujeres están con problemas de estrés, y esto es justamente debido a los dos roles que están desempeñando, tanto el trabajo laboral como también la segunda o la tercera jornada de trabajo, y estos son datos del Hospital General de México. Y como decías, ¿qué es lo que pasa? Sí, trabajamos, pero nosotras además de cuidar a los hijos, más o menos el 70% de las actividades de crianza o 75%, si alguien se enferma, un abuelito, mamá, o sea, los abuelitos, una persona mayor o alguien, nosotras somos las que automáticamente vamos a cuidarlos, pero tenemos que empezar a parar eso y también a levantar la mano y pedir ayuda. Y bueno, estos datos del 70% de las mujeres estresadas, pues qué barbaridad, y ni siquiera es como que me sorprenda, ¿sabes? O sea, obviamente estamos viviendo situaciones súper complicadas y vuelvo al tema de la pandemia, ¿no? El miedo que nos persigue a todos por ponerse la vacuna o por la vacuna o por mil cosas que están allá afuera, ¿no? Por contagiarnos o contagiar, etcétera. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el factor más repetitivo que tú encuentras en las mujeres que represente este problema en cuanto a sobrecargarse física, intelectual y emocionalmente? ¿Y cuál es la forma en que de combatirlo? ¿Hay una forma que más o menos sea uniforme para todas o generalizada para todas? ¿Son casos específicos? ¿Podrías compartirme un poco de eso? Sí, mira, yo te diría que hay dos temas. Uno, y justamente lo hablábamos con una de las expertas que vamos a tener en el World Parenting Forum, con esta Moira, decía que por las últimas décadas ha habido ciertos cambios sociológicos que nos han llevado como sociedad a tener más estrés parental o más carga de trabajo, y esto aplica tanto como hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres que me decías, hay algunos factores como por ejemplo la presión social, ¿no? Queremos tratar de ser mamás perfectas, o por lo menos damos la mejor, sí, o sea, tratamos de hacerlo, pero la realidad es que no existe una mamá perfecta, y esa presión nos está llevando hasta el límite del estrés. Esa es una. La otra es todo el tema de redes sociales. Antes, hace, ¿no? Varios años, no existían las redes sociales. Ahorita tenemos que o queremos dar esa apariencia de mostrar los momentos felices en nuestras redes sociales, el cumpleaños que salió maravilloso, el bautizo que salió maravilloso, la graduación, a qué escuela va mi hijo, universidad. Entonces hay mucha presión social que antes no se visibilizaba tanto, era con un círculo muchísimo más íntimo. Y la otra es que también están cambiando los roles de los géneros, lo cual es muy bueno. O sea, los papás cada vez se involucran más en la crianza de los hijos, pero nadie los preparó para hacerlo. Entonces también ellos sufren de ese estrés, y las mamás, por otro lado, queremos tomar participación en el mercado laboral, lo cual está muy bien, pero el tema es que no nos están quitando la carga que tenemos del cuidado de los hijos, ni de la segunda y la tercera jornada laboral famosas, ¿no? Entonces justamente es que tenemos que encontrar ese balance donde como pareja, si es que tienes a una pareja que está contigo, a tu esposo, al padre de tus hijos, ver cómo te pueden ayudar y cómo pueden hacer un trabajo en equipo, y si no tienes pareja, apoyarte en otra red. Puede ser
amigas, puede ser familiares, puede ser especialistas y demás. Fíjate que tengo un caso súper cercano de este papá que realmente asumió su parte su paternidad. Claro, de bañar al niño, de dormir al niño, ¿sabes? Y a mí me causa, pues sí, me causó, primero debo de confesar, pues impresión, porque al final del día tenemos como este bagaje, ¿no? Cultural, traemos cargando muchas creencias y muchas cosas, y fue como, ¡ay, qué lindo, qué tipazo! No, de entrada, creo que también estarás de acuerdo conmigo en trabajar esta parte de que no es un tipazo, es lo que le corresponde, no es maravilloso, créanme que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, también como dices, o sea, hay muy poca información allá afuera de qué es lo que debería hacer un papá. ¿Cómo me involucro? Luego no saben cómo te ayudo, ¿no? Exacto. O como te decía, como algo, pues que no se vea como algo extraordinario, sino que realmente empiecen a pensar los papás en que es algo que les corresponde, ¿no? En el caso, como dices, también de que sea que tenga una pareja, porque igual también puede haber madres solteras, y también hablaba de un tema acá que veía en tu información sobre la mamá multitask, ¿no? Y hablas de segunda y tercera jornada, y es que tan solo, bueno, no sé, hoy en día creo que hay muchas mujeres que no solo tienen un trabajo, tienen 2 o incluso hasta 3. Y luego hay que ir a atender la casa y ¿cómo hacer este equilibrio? Porque también estamos hablando de que pues el salario también a veces pues no es suficiente y no es una cuestión de opción. Tienes que buscar también por otro lado, ¿no? Claro, y justamente lo que dices es, si de por sí ya veníamos con esta dinámica de estrés, digamos, de saber cómo balancear toda nuestra vida, llega el COVID, ¿no? Entonces todo eso le pone muchísima más presión a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, a lo mejor si antes con un trabajo salían adelante, tu pareja pudo haber perdido el trabajo, pudo haber perdido el negocio. Eso te obliga a ti como mujer a empezar a ser emprendedora o a trabajar un doble turno laboral, no la segunda y la tercera jornada dentro de casa, sino laboral, porque al final del día tienes que proveer para tu familia. Y por ejemplo, hace poco salieron unos datos del INEGI que decía, bueno, sí se incrementó en millones el número de personas ocupadas. Y lo interesante es que sí subió entre mujeres y hombres, pero las mujeres subimos a un ritmo mucho más grande. Quiere decir que vamos a un ritmo más acelerado, que nos estamos metiendo al mercado laboral, pero también hay estudios que demuestran que las mujeres también somos muy propensas a emprender, igual que los hombres. Entonces, eso está padrísimo, pero al final del día lo estamos haciendo en un momento de mucho estrés. Tú lo mencionaste al principio, Pilar. Y ayer nos lo dijo un especialista, como raza humana, o sea, lo que estamos percibiendo con el COVID es que la especie estaba en peligro cuando empezó a pasar todo esto. Entonces, a lo mejor de forma consciente sabíamos que si nos protegíamos, estábamos en casa, nos íbamos a cuidar, pero también la parte inconsciente está generando muchísimo estrés. Entonces, al final del día es, ¿qué hacemos? Uno es como parar y también definir aquellas prioridades, porque la realidad es que no lo vamos a poder hacer todo, ver realmente qué sí es importante y qué realmente lo puedes dejar a un lado. El tema del autocuidado es algo que estamos tratando de promover muchísimo. Ahora, con todos los temas de salud mental, justamente hablábamos con un especialista, con Tere García Jobar, que también está en el evento, y decía, tú, imagínate que vas en el avión y lo primero que te dicen es ponte la máscara antes de ponérsela a alguien más. Entonces, tú no puedes, la máscara de oxígeno, tú no puedes ayudar a tu hijo, a tu mamá que a lo mejor está enferma, a tu pareja, si tú no estás bien. Si tú colapsas físicamente o emocionalmente o mentalmente, no vas a poder ayudar a tu familia. Entonces, pueden ser pequeños micropasos, como menciona en su momento Arianna Huffington, de decir qué cosas pequeñitas yo puedo hacer para estar mejor. Uno puede ser tratar de dormir bien. Ahorita también hay todo un fenómeno mundial para que duermas de 7 a 8 horas, muchas veces es imposible. La otra es el celular, ¿no? No lo metas a tu recámara, por favor, porque eso te distrae, además va a afectar tu sueño y tu descanso. Sí, pero por ejemplo, conozco mamás que si salieron de viaje un fin de semana y los niños que ya son niños
de 15 y 16, ¿no? Pues que el celular está al lado y está en sonido porque no les vaya a pasar algo a los niños. Claro, bueno, a lo mejor puede ser una excepción porque dices, es la primera vez que los dejo y quiero estar atenta porque confío en ellos, pero quiero estar tranquila. A lo mejor sí, pero si te fijas, yo también lo hice, metía el celular porque según yo era mi alarma. Y sí, lo usaba como alarma, pero hasta Simon Sinek dice, bueno, si ese es el problema, te regalo uno, porque dice, ¿cuánto te puede costar 100 pesos ponerte una alarma normal en tu recámara? Pero no uses el celular, porque además te distraes, lo primero que haces al despertar es tratar de ver si te mandaron un mail del trabajo, lo que sea. Hay cosas muy pequeñas que puedes hacer para empezar como a relajarte, toda la parte de meditación, de practicar ejercicio y demás. Esos son como pequeños pasos que puedes empezar a hacer. Y la otra sí es pedir ayuda. Pedir ayuda a tu esposo, pedir ayuda a tu red, cualquiera que sea, para que también veas quién te puede ayudar a lo mejor a que los niños hagan la tarea o a lo mejor que hagan otras cosas. Y también lo mencionaste antes. En el caso de los esposos, no es cuestión de ayudar, es su responsabilidad. Pero bueno, podemos empezar pidiéndoles esa ayuda y estableciendo esta conversación con ellos también. Qué importante, Vero, eso, establecer la conversación, y como mujeres también creo que, sobre todo en nuestras generaciones, ¿no? Te decía, venimos con creencias y venimos con otro tipo de educación porque era otro tipo de momento y eran otros tiempos y está bien y no pasa nada, pero que podamos ser esas amigas que hablemos con estos hombres, ¿no? Que también crecieron como nosotros, y empezar a hacer esta conversación y empezar a, pues sí, ¿por qué no decirlo? A cambiar el mundo, porque es indispensable. Y quisiera cerrar con esto que nos comentas sobre la salud mental. Para mí es un tema que me apasiona, y sí he estado como muy pendiente de toda esta situación con el COVID, y me queda claro que primero es la salud física de todos nosotros, pero no por eso quisiera yo poner en segundo lugar a la salud mental, y sí creo que le estamos descuidando. Sí, la estamos descuidando, y la verdad es que también me da la impresión, no sé, es que también hay muchos temas tabús, ¿no? Que aunque, no sé, una lo esté viviendo o tu mejor amiga lo esté viviendo, no es algo que vas a decir, amiga, necesito ayuda porque estoy realmente pasándola muy mal en este tema. Como que tratas de a lo mejor resolverlo, y a lo mejor tú misma no sabes que estás en esa situación. Justamente lo que estamos viendo en el caso de salud mental, con todo el tema de los conocimientos que hay ahorita de neurociencia y todo lo que estamos viendo de parental burnout, es que la salud mental, el impacto lo estamos teniendo tanto niños, adolescentes y adultos. O sea, por ejemplo, los de Common Sense Media nos decían que ahorita los adolescentes hay una tendencia a utilizar mucho los medios digitales para mejorar su salud mental, y están viendo unos aumentos muy fuertes en tasas de depresión, tanto en adolescentes, y obviamente que pueden llevar al suicidio. Lo que a mí me preocupó cuando vi estos datos es que las adolescentes mujeres son las que presentan los mayores índices de depresión y de problemas de salud mental, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, lo que no saben es si las personas o las adolescentes con mayor depresión usan más redes sociales, o más bien las redes sociales las están ayudando para salir de ese lugar, porque hay una correlación muy fuerte. Lo mismo está pasando con los niños, con los chiquitos también están teniendo temas de ansiedad, de depresión, de preocupación y demás, y justo lo hablábamos con los especialistas. Los papás tenemos que entender que el cerebro de los niños está en desarrollo, que su corteza prefrontal no está desarrollada, y que nosotros somos realmente su cerebro pensante, es decir, nosotros vamos a corregular a nuestros hijos para que ellos también estén en un mejor estado de bienestar, de salud mental y de salud emocional. Entonces, justamente por eso es que tratamos de traer a todos estos especialistas para que juntos veamos qué hacer con el tema de salud mental, porque como bien dices, es un tema muy apasionante, pero también es un tema que requiere atención urgente, porque está afectando a toda la familia, está afectando, como te decía, a los niños, adolescentes, papás. Entonces queremos ver cómo ayudar en ese sentido. Vero, te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta noche en Nueva Mujer Talks, y me quedo con esto de poner atención en la salud mental. Muchas gracias a ti, Pilar. Nos vemos. Hasta luego. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Los espero la próxima.